en metodologías y técnicas de investigación e intervención psicosocial y el plan de acompañamiento tutorial especial que llevamos con los maestrantes en psicología comunitaria, vamos afinando el tema de posibles abordajes metodológicos, especialmente haciéndoles el énfasis en que no es escoger por escoger, sino de manera argumentada y comprensiva sobre todo, hacer cada elección del entorno con el que se va a abordar, desde el paradigma epistemológico que decidimos, y la parte de la comprensión también se vea en lo metodológico. En videos anteriores hemos hablado de los posibles abordajes metodológicos, cualitativos, cuantitativos y también de tipo mixto. Y vamos a hacer unos apuntes precisos, detallados sobre la metodología cualitativa. Que recordemos esa imagen espiral que tenemos allí nos representa cómo es trabajar desde lo cualitativo. Eso abarca también el trabajo que se haga desde los proyectos aplicados bajo algunas miradas diferentes de cómo abordar la comunidad y cómo abordar las tensiones de esas realidades comunitarias, pero que prevalecen en que las etapas y los momentos están interrelacionados unos con otros. Entonces vamos a enfatizar aquí en lo que son los métodos. Desde lo cualitativo no podemos decir que hay una sola mirada cualitativa, ¿no? El método cualitativo se busca, cuando hablamos de método, es una postura de una probable ruta de trabajo que está relacionada con la naturaleza del fenómeno social y comunitario que vamos a estudiar. Pero predomina siempre la idea de que estas metodologías son muy sistémicas, muy de interrelaciones entre componentes, partes que nos permiten dar una mirada muy integral, muy holística, muy dinámica y que está vinculado a lo que realmente queremos trabajar. Entonces, desde este punto de vista, podemos decir que desde lo cualitativo, desde esa mirada cualitativa, hay posibles rutas de trabajo. Y los autores están mirando posibilidades de métodos. Entonces, cuando hablamos de métodos, podemos hablar de que pueden estar los llamados métodos hermenéuticos o fenomenológicos, o etnográficos, o métodos de acción, de investigación-acción, que ya miraremos con detalle. Revisemos entonces desde lo hermenéutico. Acordémonos que la hermenéutica, Gadamer, un autor que aportó mucho a lo que era el reconocer e interpretar lo que las otras personas dicen desde lo que ellas dicen. Entonces, estos métodos hermenéuticos se utilizan desde una naturaleza muy interpretativa. ¿Qué buscamos con estos métodos? Que se observe y se busque el significado de lo que se dice, lo que se hace por parte de las personas. Los métodos hermenéuticos, por supuesto, van acorde con análisis de discursos, análisis de contenidos, y las herramientas y técnicas tienen que ir acorde a eso. Entonces, ustedes observan que un método hermenéutico iría de la mano, serían felices, agarraditos de la mano, muy coherentes con un paradigma histórico hermenéutico. En cambio, los métodos fenomenológicos, que también están dentro del paraguas grande de lo cualitativo, son más indicados cuando se busca conocer más el fenómeno, ¿no? Se busca identificar más el fenómeno
desde la propia vida de los sujetos. Por ejemplo, querer investigar en los personas paramilitares que han hecho masacres, conocer en ellos cuáles fueron sus sentires, sus intencionalidades, pero no desde lo que dice un autor que nunca ha hecho ese fenómeno, sino desde las mismas subjetividades de esa persona que lo hizo. O pensar, por ejemplo, en las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que ellas mismas nos vayan contando cuál ha sido lo que para ellas consideran su afectación o su descripción de cómo ha sido ese fenómeno de desplazamiento y de violencia en su vida emocional o en su salud mental, y eso en la salud mental comunitaria. O como los drogadictos o los homosexuales viven, a las personas viven esa situación, ¿no? O cómo es la experiencia subjetiva del tiempo como fenómeno en la vida de los seres humanos. Pero también hay métodos etnográficos. Importante identificar que si la situación social que va a estudiar usted tiene que ver con reconocer un grupo étnico o un grupo racial o un gueto o un grupo institucional, una tribu indígena o una tribu de ciudad o una empresa o una escuela o incluso en un aula, queremos conocer en ellos sus realidades, desde las reglas, las normas, la cultura, los mitos, las tradiciones, que identifiquen a ese grupo, usted debería escoger un método etnográfico. El método de investigación-acción está más indicado cuando el investigador quiere conocer la realidad, sí, pero además de eso, quiere también, desea hacer una solución al problema. Por ejemplo, puede pensarse en un trabajo de tipo práctico o en un método en donde se busque también generar alguna propuesta de solución desde la misma comunidad. Entonces, eso es importante mirarlo, que en el método de investigación-acción los que más trabajan y los que más participan en todos, ¿no? Todos aquí el protagonista son los participantes. Por eso las técnicas que ustedes utilicen, si dicen que van a trabajar lo cualitativo, por favor, es manejar estas observaciones participantes, los estudios de caso, las entrevistas muy abiertas, y las poblaciones pueden participar por invitaciones, por gusto propio, de manera intencional, para que la representación de la comunidad se muestre. Entonces, desde este punto de vista, ya finalizando aquí, miramos que hay una serie de tradiciones que le llaman los autores, una serie de tradiciones de lo que es el abordaje cualitativo. Puede usted abordarlo desde lo fenomenológico, de lo etnográfico, teoría fundamentada, estudio de caso o la investigación-acción. Y del lado izquierdo tenemos unas características, cómo se hace la pregunta, el tipo de problema, el objetivo, el objeto de estudio, el método de recolección, las estrategias de análisis, porque no solo se construye información con la comunidad, sino que también tenemos que tener una estrategia para ver cómo analizamos esa información. Y por supuesto los tipos de resultados. En lo fenomenológico, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con los 3 primeros puntos, el resto ustedes lo miran, lo analizan y ustedes allí tienen que ir definiendo. Si usted va a trabajar con una investigación cualitativa, en la matriz de coherencia debe decir ¿por qué? Porque pretendo conocer los significados y significantes de las dinámicas e interacciones en las mujeres tales y tales y tales.
No me va a colocar definiciones, sino el por qué eso se aplica a su trabajo de grado. Pero también tiene que decir enseguida, y lo vamos a hacer bajo el enfoque o la tradición, por ejemplo, fenomenológica. Entonces, ¿cómo debe ser la pregunta de una fenomenología? La pregunta debe estar enfocada a la experiencia de varias personas respecto a ese fenómeno. Mientras que en la etnografía la pregunta debe estar enfocada al grupo, a la organización, a la cultura. En la teoría fundamentada, la pregunta iría sobre los vínculos de relaciones que conforman el fenómeno, o sea, como desde la teoría. En el estudio de caso, la misma pregunta de problema que ya hemos aprendido a escribirla sería sobre los casos particulares en un contexto concreto. Y si vamos a trabajar investigación, acción, las preguntas sobre la problemática de un grupo o de una comunidad. Ahora, ¿qué tipo de tensiones o de fenómenos sociales o comunitarios tienen que estar asociadas con esto? Usted no puede forzar el fenómeno, ¿no? De acuerdo al fenómeno, él mismo te va diciendo cuál de estas puedes elegir. ¿Cuándo elegiría fenomenología? Cuando se busca entender las experiencias de las personas en un fenómeno. Pero en la etnografía buscamos es entender las creencias, ideas, conocimientos y prácticas de un grupo social, de un sistema social. En la teoría fundamentada es cuando no existen teorías disponibles que expliquen el fenómeno. Y el estudio de caso es cuando se busca entender la particularidad o complejidad de ese caso particular. Y investigación-acción cuando se necesita resolver esa problemática. Entonces, es importante mirar que el objetivo en la fenomenología es describir el fenómeno, el significado del fenómeno, pero en la etnografía es describir y analizar a las personas que hacen parte de ese grupo social. En la teoría es desarrollar teorías basadas en datos empíricos. En el estudio de caso, el objetivo es comprender a profundidad una realidad de una población o de una persona en particular. Y la investigación-acción busca comprender y resolver problemáticas. Entonces ustedes tienen que mirar allí los métodos, las estrategias y ustedes pónganse a analizar. No es que la que más le guste, no pueden elegir porque la que menos trabajo tenga. Ustedes tienen que elegir porque de acuerdo al entorno que usted describió como situación social, como realidades para posible proyecto de trabajo de grado y el paradigma con el que usted considera que es mejor abordarlo, él le va a decir enseguida cuál de estas rutas va a seguir, cuál de estos métodos va a seguir. Por ejemplo, si escoge fenomenología, que es un método fenomenológico, etnografía pertenece a los métodos etnográficos, la teoría fundamentada también pertenece a la parte de generación de teorías, es un método de tipo fenomenológico y usted tiene que ir mirando, bueno, ¿cuál de estos? No se preocupe que los métodos de recolección no son solo eso, ustedes tienen libros que pueden mostrarle muchas más técnicas y ustedes también pueden proponer nuevas técnicas que ustedes puedan diseñar para su propio proyecto. No se limiten a repetir los modelos que ya están. Tienen que sentarse y ser muy creativos y muy responsables con el trabajo que van a hacer. Entonces, con esto terminamos aquí los diferentes abordajes metodológicos y espero que sus matrices de coherencia interna del proyecto realmente sean basados en un conocimiento.